Bueno, pues gracias por venir en este día de diluvio universal que esperábamos con ansia en Cataluña. Y es realmente entrañable poder estar en un local tan pequeñito con caras conocidas, porque uno está acostumbrado a ser invitado a grandes locales, grandes cines, grandes salones inmensos para 200 o 300 personas, y estar en este pequeño núcleo le recuerda a uno las catacumbas. Y ese es el momento exactamente que estamos viviendo. Nuestro fallecido camarada Bochaca, autor que todos deberíais leer, escribió ya en 1975 y le publicamos en 1976 un excelente artículo que sigue siendo actual, las catacumbas. Y venía a decir, hace unos 2000 años, un tal Jeshua, en los libros judíos, Jesús en nuestros libros, fue perseguido por el Sanedrín de Jerusalén, que era el tribunal de Nuremberg de aquella época. Condenado, torturado, martirizado y asesinado como el peor de los criminales. Sus seguidores fueron igualmente perseguidos, torturados, asesinados, martirizados, pero alguno de ellos consiguió escaparse y mantuvo la fe que consiguió transmitir a sus sucesores en las catacumbas de Roma, en medio de un imperio decadente que perseguía con denuedo a estos seguidores de esta nueva fe. Viviendo en las catacumbas, consiguieron mantener durante siglos la fe de aquel crucificado. El 30 de abril de 1945 en Berlín, tropas de todas las naciones cristianas europeas, daneses, suecos, rumanos, húngaros, incluso indios arios, belgas, sobre todo franceses, algunos españoles, algún voluntario de la Legión San Jorge, de los voluntarios británicos en la SS, defendieron hasta el último hombre la Cancillería de Berlín. Y los hombres del batallón Adler, el Adolf Hitler Batallón, se inmolaron hasta el final, ante el asombro de las tropas rusas y mongolas que acechaban la capital de Alemania a sangre y fuego, violando a 2 millones de alemanes. Luego, con el tiempo, los supervivientes de aquellas batallas nos pasaron el testigo. Fuimos conociendo a camaradas belgas, húngaros, rumanos, alemanes, que nos explicaron qué ideal vivían, qué ideal les movió y por qué lucharon denodadamente hasta el final. Lo que nos explicaron es que su ideal era un socialismo ético y el nacionalismo patriótico. Así de sencillo. Pero las hordas democrático-capitalistas o democrático-bolcheviques aniquilaron este ideal. ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos en un momento de volver a recontarnos, de identificarnos. Igual que los cristianos de las catacumbas, cuando paseaban por Roma, un comentario, una manera de ser, una cierta forma de ver las cosas, te ayudan a identificar a aquel que piensa como tú. Todos aquí estáis porque os habéis identificado entre vosotros, porque habéis conocido a alguien, porque habéis escuchado un comentario. Este es el momento en el que nos encontramos. Pero para darnos cuenta de la seriedad de la situación, hemos de identificar también qué es lo que está ocurriendo. Y no tener miedo a afirmar que nos han declarado la guerra. Una guerra de aniquilamiento contra la civilización cristiana occidental. Y esta declaración de guerra tiene lugar en numerosísimos frentes, hasta el punto de que a día de hoy es prácticamente imposible escapar a la maniobra de acoso y derribo desde un punto sociológico, propagandístico, educativo, cultural, musical, religioso, político, económico. Pero empecemos por uno de los frentes que es evidente, porque lo veis cada día y porque nos va el futuro y el futuro de nuestros hijos. El odio
antiblanco que se promueve en los medios políticos, culturales, comerciales y propagandísticos del mundo actual es brutal. A nadie se le escapa la publicidad comercial donde, curiosamente, siempre es un chico negro muy guapo y una chica blanca. No hay chinos, no hay japoneses, es siempre un chico negro y una chica blanca. Está forzado, evidentemente, hasta el punto de que te anuncian cremas para la cara, te anuncian bebidas y siempre te ponen a una persona de culturas ajenas a los habitantes autóctonos de Europa. Uno siempre piensa, pues si están promoviendo esta crema para esta chica africana, igual esta chica africana se la va a comprar, pero es altamente probable que no sea así. Ahora ha habido un escándalo porque Google, como sabéis, el motor de búsqueda, ha desarrollado también como ChatGPT una inteligencia artificial que se llama Gemini. Esta Gemini ha salido al mercado y la gente ha puesto pareja británica del siglo XVIII y aparecen dos negros, vestidos del siglo XVIII. Ana Bolena, reina de Inglaterra, en una película de BBC, una negra. Vikingos, dos negros. O sea, cualquier personaje histórico que tenga que ver con la cultura autóctona europea occidental es forzosamente, según Gemini, según Google y sus prohombres en la cúspide, de origen africano, algo inaudito. Pero eso no es todo. Tú le puedes preguntar, dibújame o dame una foto de una familia blanca. No, no puede ser, así lo dice, porque eso crea estereotipos tóxicos. Le dices, créame, dame una foto de una familia negra, sin problema, te da una familia de un papá negro, una mamá negra y niños negros. Dame una foto, dibújame una chica blanca guapa. Esto no puede ser porque es complicado, no queremos eternizar estereotipos tóxicos. Una cosa increíble, ¿no? Fotografíame, ofréceme un dibujo de una chica negra. Una chica preciosa, guapísima, aparece allí. Es evidente que esto no es por casualidad. Los directivos, después del escándalo, han dicho que se ha tratado de un error. Esto no es un error. Esto es la doctrina de la mentalidad progresista que ha conseguido llegar al poder de las grandes empresas de high-tech del Silicon Valley y ha convertido sus problemas mentales y sus deseos políticos estratégicos a largo plazo en la realidad virtual de la inteligencia artificial. Otro problema evidente para cualquiera de vosotros: la silenciosa invasión de todos y cada uno de los países occidentales por el mundo de color, que está a las puertas de Europa, pero que ya silenciosamente se introduce en todos y cada uno de los países. Sea Irlanda, que hasta hace 2 días era un país lleno de pelirrojos, sea Argentina, sea Canadá, sea Francia, sea Alemania, sea España. Y la cuestión decisiva es, ¿a quién le han preguntado estos demócratas si realmente es esto lo que quería la población autóctona? No han preguntado a nadie, porque ellos saben perfectamente que un referéndum sobre la sustitución de la población autóctona sería negativo. Simplemente no interesa preguntar aquello que no desean que ocurra. Uno lee los periódicos, son pobres, vienen inmigrantes, refugiados de la guerra, exiliados políticos, pero la realidad que podéis ver todos vosotros es que vienen chicos jóvenes, prácticamente en edad militar, y muy raramente alguna mujer. No vienen las abuelas, no vienen los bebés, no vienen las tías, no vienen las vacas, las gallinas, no viene la familia en pleno, como harían los españoles de la República que huían por el Pirineo del avance de las tropas de Franco. Por lo tanto, no se trata de una huida de una guerra, sino simplemente de un avance económico para ellos, que ven en televisión, en sus países de origen, el brillo del mundo occidental, un brillo falso, y que son llamados por las mafias
a las que pagan 500 o 1000 euros para este viaje que les lleva hasta las Islas Canarias o hasta Almería o Algeciras. Pero la pregunta que se tercia aquí ¿es posible que ningún gobierno autóctono europeo pueda parar esta invasión silenciosa? Poder pueden. Y la segunda es, ¿quieren parar esta invasión silenciosa? Mi respuesta es que no quieren. No solo no quieren parar esa invasión silenciosa, sino que la promueven. Se aferran a aquello de la España vaciada. Está vacía España, hay que rellenarla de jóvenes. Se aferran a aquello de que el índice demográfico europeo está en plena decadencia. Los europeos y los españoles y los catalanes en primera línea no tienen bebés suficientes para sustituir a la población y a la generación anterior. Y se agarran que es gente joven, que nos va a pagar las pensiones, que van a aportar más de lo que nos cuestan. Pero cualquier persona con dos dedos de frente y que haga un análisis somero sobre esa situación, se dará cuenta que son personas, probablemente buenas personas en su mayoría, muchos delincuentes también, que prefieren venir a Europa al ser encerrados en prisiones del tercer mundo. Son personas que no tienen nivel cultural, son personas que no tienen formación profesional, lo cual sería muy interesante, no tienen formación académica y tienen que empezar a aprender el idioma nada más llegados. Estas personas cuestan, evidentemente, la seguridad social, la sanidad universal. Estoy de acuerdo en que hay que atender a cualquier persona que tenga necesidad, pero ¿cuál es el límite del sistema? ¿Hasta qué punto el sistema de la seguridad social española puede atender a la población africana que nos llega? Y sobre todo, ¿qué van a aportar ellos al plan de pensiones y de jubilación de vuestra generación, que dentro de 15 o 20 años estaréis retirados, para que os paguen las pensiones? Permitírmelo dudar. Es más probable que estas personas empiecen a costar ya, nada más empezar, hoteles de 3 y 4 estrellas en Canarias, en Lanzarote, en Almería, en la costa, pagados por el gobierno. Algo que en principio dices, qué generosidad, ¿verdad? Pero ¿nos podemos permitir dicha generosidad cuando vemos a los canarios que han sufrido lo del volcán de La Palma todavía viviendo en containers hasta el día de hoy? Ilegales recién llegados que entran sin pasaporte, no regularizados, se les ofrece un hotel, un dinero diario y una alimentación. La impresión que uno tiene, analizando la actividad de los gobiernos europeos, es que todo esto obedece sin lugar a dudas a un master plan, a un plan maestro. No es casualidad que todos los países en diferentes continentes, exclusivamente en aquellos países de cultura blanca occidental, sean invadidos por las masas de color. Pero esto no es el único tema, sabéis, hacía 30 o 40 años, desde los 80 en España, que ese horroroso crimen del aborto nos está costando las nuevas generaciones de jóvenes españoles, que son sencillamente tirados al váter, a la papelera, en las clínicas abortistas. Es un tema muy manido, pero no por ello podemos permitirnos olvidar mencionarlo. Aquí en Barcelona escuché un día una conferencia del doctor Bernard Nathanson, judío, que era el gran prohombre del aborto en los años 70 y 80, el gran promotor, que un buen día dice que vio la luz y que ya le pensó que efectivamente un aborto era un ser vivo, y vino a Barcelona a dar una conferencia en contra del aborto. Creíble o no, el caso es que dejó de practicar el aborto. Pero él decía que la planificación del aborto a nivel global, sobre todo en las naciones occidentales, obedece también a un plan maestro para despoblar el mundo. Porque dentro de este plan, alguien ha decidido que somos demasiados. Están hablando de la España vaciada, ¿no? Hoy veía unas noticias sobre Australia. Vi también una estadística que decía que los 8.000 millones de personas del mundo, puestos de pie, ocuparían el espacio del estado de Nueva York. Y tenemos un planeta inmenso, pero para alguien somos demasiados, a pesar de que hay grandes extensiones de territorios
y la tecnología y el conocimiento humano han permitido alimentar cada vez mejor a más personas con menos recursos. Tenemos el aborto, tenemos la invasión silenciosa, tenemos el mestizaje racial, tenemos el cine. Cualquiera de vosotros que vea películas de Netflix será consciente también de la sustitución de la historia europea. Es decir, la historia europea es falsificada con la idea de que las nuevas generaciones se adapten a una idea de multiculturalidad y de que hubo un pasado común para todos. Chicos jóvenes que vayan a la guardería y crezcan con niños de otras culturas, otras razas y otras mentalidades, y cuando vean las películas de Netflix y vean los anuncios de Coca-Cola o de cremas o de alimentos multirraciales, pensarán, si nadie les educa, cosa que nadie hace, que eso ha sido siempre así. Porque yo he visto la televisión, y en la televisión Ana Bolena era negra, entonces, ¿qué problema tienes? En este plan, por supuesto, se incluye la censura, una censura brutal y radical que ya la Unión Europea implementa e intenta legalizar como desinformación. Es decir, cualquier persona que informe sobre estos temas de forma contraria a la deseada por la corriente dominante es equiparado a un terrorista. Ahí les ayudan los fake checkers, ¿no? Los comprobadores de la realidad, en realidad pagados por los mismos planificadores de nuestra realidad cotidiana. En este gran plan maestro no deja de ser también muy importante la falsificación de la realidad. Es decir, si tú no tienes medios para comunicarte, quien domina el discurso es el que explica una realidad. Yo recuerdo que mi primera duda con esta campaña de las vacunas y de la pandemia fue el primer día que escuché, y cambiando de canales, escuché a todos los primeros ministros de todos los países occidentales hablar de la nueva normalidad. De cómo puede ser que el argentino, el canadiense, el británico, el alemán, el español, todos la misma frase: la nueva normalidad. Caramba, si se trata de un tema médico, de un tema de sanidad, de un tema que no tendría que ser más problemático. Es decir, hay esta enfermedad, hay esta epidemia, tenemos unas medicinas, bueno, cada cual explica. Y luego se impusieron las mismas medidas y las mismas normas. Acto seguido, inmediatamente, el hecho de que 3 grandes compañías farmacéuticas obligaran a los estados occidentales a implementar una medicina pretendidamente curativa, rápidamente desarrollada, te lleva a sospechar. Y ahí caemos unos cuantos, no sé cuántos de entre vosotros, probablemente muchos, que decidimos, mejor no me vacuno, porque no me fío. No me fío. Bueno, esa pandemia pasó, ahora nos encontramos, según información alternativa, no distribuida por los medios de comunicación naturales, que hay un exceso de mortalidad en todas las naciones. Un exceso brutal de mortalidad en todas las naciones, debido, unos dicen que al cambio climático, o dicen que ha hecho mucho calor y la gente se muere, ha hecho calor toda la vida en España en verano, al exceso de alimentación. Y entonces uno va poniendo piezas en el puzzle y dice, estos están diciendo todo el día que es necesario despoblar el mundo, bajar el número de habitantes del planeta. Estos de aquí implementan unas medicinas que pueden curar a alguien, no lo sé, pero que a su vez están causando una mortalidad excesiva en comparación con años anteriores. Simultáneamente se implementa el aborto masivo en todos los países occidentales. Para mí esto es una guerra declarada contra los países cristianos occidentales para su aniquilamiento. La pregunta es, ¿quién puede tener interés en llevar a cabo un semejante plan? Porque los rusos puede ser que tengan intereses en Crimea, históricos, geopolíticos. Los norteamericanos tienen intereses en Ucrania para poder tener frontera con Rusia. Los chinos no tienen mucho interés en la guerra porque ellos comercian y lo que quieren es vender a todo el mundo.
Marruecos tiene interés en quedarse con las aguas españolas en Canarias porque hay aparentemente minerales y recursos naturales interesantes. Pero ¿quién diablos puede tener interés en llevar a cabo, planificar e imponer un plan de reducción de la población, de dominio mundial y de mestizaje de las poblaciones autóctonas? El general de la UAR, un general francés retirado, dijo no hace mucho en televisión, hacía un par de años, va pasando el tiempo, esa banda de los medios de comunicación que dominan los medios y todos sabemos quién los domina. No dijo nada más. Le entrevistaron en la televisión francesa, en CNews, era un periodista francés. Usted ha dicho en una entrevista que los medios de comunicación occidentales están en manos de un grupo determinado. Mi pregunta es, y este periodista judío le dice, ¿quién? El general, claro, muy sabio, dice, yo ya lo he explicado. El Washington Post, el New York Times y los grandes medios de comunicación en Francia están en manos de un grupo determinado. Sí, pero ¿quién? Histérico estaba este hombre. Usted los conoce bien, de una comunidad que usted conoce bien. El otro estaba fuera de sí, y usted sabe quiénes son, y usted los conoce, pero dígame quién. Él quería que diese un sustantivo, porque con un sustantivo este hombre habría acabado en prisión. No lo consiguieron, el director del programa, no, por ahí no podemos ir. Cerró la emisión y al general le cortaron las declaraciones. Las manifestaciones posteriores que hubo en Francia de los patriotas, los identitarios, de los chalecos amarillos, se puso de moda decir, ¿quién? Y entonces ofrecían una lista de periodistas, de financieros, de políticos, de gente que estaba en manos de esta pequeña comunidad. Y al final, como también perseguían esta pregunta de ¿qui? Como delito de odio, al final solo había una Q. Y se habló con seriedad de prohibir enseñar una Q como un delito de promoción del odio, lo cual es increíble e inenarrable, ¿verdad? Pero aquí lo que me hizo pensar esta cuestión es, en ningún momento este periodista judío le dijo al general, no es cierto que el New York Times esté en nuestras manos, no es cierto que el Washington Post esté en unas manos determinadas, y tampoco es cierto, no, esto no se lo dijo. Le vino a decir, ¿cómo se atreve usted a exponer esta pregunta públicamente? Solo hizo la pregunta, ¿quién? Y él explicó quién era. Bien, no se puede combatir a un enemigo que no se menciona. Es un imposible. Tú para poder combatir con alguien tienes que tener claro qué fuerzas tienes en presencia, con quién cuentas y quién tienes delante y qué planes tiene. Es como el Estado Mayor de cualquier ejército. Tienes que saber quién es al que vas a combatir. Pero curiosamente, y me incluyo, no los menciono. No los menciono porque no son mencionables. Dieudonné, un humorista negro francés que tuvo mucho éxito hace unos 10 años, les llamaba los innombrables, porque él también, haciendo humor, tenía que, de forma subliminar, indicar por dónde iban las sospechas, pero solamente les llamaba los innombrables. Entonces, es muy complicado develar un plan y quién lo está implementando sin poder mencionar al enemigo. Las penas de prisión son tremendas. Nuestro abogado sabe que en nuestra librería teníamos subidos a internet, según los Mossos de Escuadra, unos 3.000 títulos, 2.950, había más por subir, pero son los que habían cuando ellos entraron. De esos 2.950 títulos fueron encartados 50 títulos y al final han llegado a las manos de los jueces, creo que una veintena o treintena de títulos que están acusados. Sobre 3.000. Lógicamente el fiscal esto no lo menciona porque se evidencia que era una parte muy minoritaria de una serie de libros sobre religión, tradición, pensamiento, cultura, literatura, donde había unos que además de la Guerra Civil Española, Franco o la Guerra Mundial, trataban esta temática. A nosotros no nos han cerrado la librería y a mí no me piden 12 años de prisión por vender libros que explican la versión nacionalista de la Guerra Civil Española o por vender libros favorables a Franco. Ni siquiera por vender libros y la biografía de Mussolini, tampoco por
vender libros católicos tradicionalistas. Son 4 los temas por los que nos acusan, y esos 4 temas son por los que persiguen a toda la resistencia identitaria, patriótica, nacional a nivel global. Uno, como sabéis, es el tema del manido holocausto. Es un tema histórico que habría que dejar a los historiadores, pero los jueces ya no deciden si eso es historia o no, solamente deciden que hay una ley que prohíbe dudar, negar o plantear cuestiones sobre ese tema meramente histórico. La otra cuestión es la cuestión de la identidad étnica. Hay autores, uno de los que está prohibido es Eysenck, el famoso psicólogo. Él no era judío, pero fue adoptado por familia judía, antinazi, vivió en Inglaterra, donde dice que es importante esa identidad y que además tiene unas consecuencias sociológicas, psicológicas y económicas en el mundo. Pero solamente el hecho de defender la identidad propia y tocar una cuestión como es la cuestión racial, es decir, todos somos hijos de Dios y existe una unidad moral del género humano, pero eso no desdice que Dios y la naturaleza han creado negros, amarillos, blancos, diversas naciones, y ha hecho el mundo diverso y hermoso con esa diversidad. Pero no quieren bajo ningún concepto y a cualquier precio que nadie hable de la cuestión racial y de la cuestión étnica o de la identidad de los pueblos. El tercer tema, perseguido, brutalmente perseguido, es aquel del que hablaba Bochaca en las catacumbas. Aquellos que en Berlín en 1945 defendían la Cancillería, nos pasaron el testigo, nos explicaron esa doctrina del socialismo ético y del nacionalismo, y esa idea ha sido perseguida brutalmente, con muertes, fusilamientos, ajusticiamientos. Desde el Tribunal de Nuremberg no pararon de ajusticiar vencidos hasta los años 50 y 60 en la Unión Soviética. Los últimos divisionarios españoles creo que volvieron en el año 57, después de 11 años de campo de concentración en la Unión Soviética. Es decir, no puedes explicar, ningún autor puede escribir, no puedes preguntar qué alternativa política, ideológica había al comunismo soviético o al capitalismo americano y qué ofrecían los vencidos. Es otro tema histórico. ¿Por qué tal fanatismo a que nadie puede hablar de ello? Yo he estado en prisión aquí en La Roca por publicar En mi lucha de Hitler. Ningún juez va a poder eliminar la existencia de este personaje histórico. Ha existido, no se puede hacer nada contra eso. Y este libro fue escrito, fue publicado en todos los idiomas occidentales y otros no occidentales. Es absolutamente absurdo pretender hacer desaparecer a este personaje de la historia y su libro. Pero no solo eso, cualquier intento de explicar la doctrina social nacional propuesta por los alemanes en aquella época es perseguida. Y el cuarto punto por el que nos persiguen, a mí y a todos los resistentes en Europa, es la pregunta que hizo el general francés en televisión. ¿Quién? ¿Quién hay detrás? Estos son los 4 temas por los que tendremos que responder el 14 de mayo en el Palacio de Justicia en Barcelona. Pero es evidente para todos vosotros que si queréis interesaros por aquello que supone algo importante para nuestro presente actual, tenéis que interesaros por estos 4 puntos. Leía a Vincent Renoir, seguramente no lo conoceréis, es un historiador francés, católico, padre de 7 hijos, un hombre honesto, inteligentísimo, perseguido, ha pagado muchísimas multas y ha acabado en prisión, exiliado en Escocia, y ahora recientemente Francia ha pedido su extradición a Francia. Él nos ha bajado de sus 13, es un gran especialista en la historia del Holocausto, es un revisionista. Y algunos amigos y camaradas le preguntaban, pero ¿vale la pena que quemes tu vida? Tienes 7 hijos y una esposa por este tema histórico. Yo creo que a nadie le interesa ya ese tema del Holocausto y ese tema de la historia de la Guerra Mundial. Y ¿sabes qué? Ese tema del Holocausto
es la piedra fundamental para que nadie pueda discutir la dictadura democrática actual. Es decir, todo el mundo vive en una democracia criticable, con muchos defectos, pero que permite a la gente pues salir de cubatas, pasear, ir de viaje al extranjero, tener ciertos ingresos. Si investigamos una posibilidad alternativa a la democracia actual, acabamos en la extrema derecha. Y la extrema derecha es la dictadura, es la disciplina, es la vida dura, es obedecer, es el nacionalsocialismo, es el fascismo, y eso no me interesa. O sea, la gente la han adoctrinado para que no pueda en ningún momento tener una cierta simpatía por aquellas ideas de los que perdieron la guerra. Y Vincent Renoir afirma: si no existiera las cámaras de gas, si se demostrase que no existieron, todo el castillo de naipes de la democracia liberal occidental se derrumbaría. Y el profesor Forrisson preguntó también una vez en televisión: ¿usted estaría feliz de que las cámaras de gas no hubiesen existido nunca? Pregunta envenenada, porque claro, nadie quiere que existieran, porque supone, ¿no? Si no existieron, pues nadie sufrió, ¿verdad? Pero a la vez, si dices que no existieron, te pones en un entredicho. Entonces, ¿qué dices? ¿Que no existieron o que sí existieron? Y esta es la gran cuestión. Tú no puedes ni siquiera plantear la no existencia, aunque la no existencia demostrada por algunos científicos aparentemente ahorraría muchísimo sufrimiento. Planteado esta introducción previa, nos encontramos en una situación bastante peor que en 1945, y imaginaros además 1000 ciudades alemanas destruidas hasta los fundamentos, la gente quemada, viva, niños y mujeres bajo el fuego inextinguible del fósforo líquido en Dresden, en Hamburgo, en Múnich, en Berlín. Pero ahora, cualquiera que estudie nuestra situación, y no es necesario que sea un conspiranoico, sino una persona que investiga qué dice el poder, es para ponerse los pelos de punta. El Parlamento Europeo acaba de aprobar, lamentablemente con gran cantidad de diputados a favor, la ley del carnet de identificación digital. Pues bueno, esto es práctico, ¿no? Carnet digital, pues ya no tienes que llevar el carnet de papel, lo llevas en el teléfono, no tienes que ir con carnet, ¿verdad? Es voluntario, dice la señora von der Leyen, pero si quieres atender a sanidad, si quieres alquilar un piso, si quieres atender a jubilaciones, si quieres atender a subvenciones, ha de ser mediante la identificación digital. Esto crea un precedente, evidentemente, para los catetos tecnológicos como yo, o para los campesinos que viven en la alta montaña, o para los ancianos que no saben cómo atender un cajero automático de la Caixa. Pero quieren imponer la identidad digital. Bueno, la tarjeta Visa, en su momento, también, Bochaga, precisamente el que hemos mencionado, era muy partidario de pagar siempre cash, con metálico, y no usar la tarjeta, porque al final, usando la tarjeta, ya no tocas el dinero físico, y todo es un apunte contable en un ordenador. Está demostrado que pagando con tarjeta la gente gasta muchísimo más que si lleva la cartera y saca los billetes y ves que me quedan menos, ya no hay de 50, solo me quedan de 10. Entonces, algo hay en eso. Simultáneamente, el Banco Central Europeo ya está advirtiendo que van a imponer el CBDC. Lo hemos explicado en alguna conferencia anterior. El Central Bank Digital Currency, la moneda digital del Banco Central. ¿Cuál es la idea? Y no es conspiranoia, lo explican ellos. Imponer el dinero electrónico. Ya no existirá el dinero papel, lentamente retirado. Dirán, lógicamente, que va muy bien para evitar que las mafias, los ladrones, las mafias y los ladrones seguirán robando igual. Son las pequeñas personas y el ciudadano que a golpe de calcetín va a trabajar cada día los que van a sufrir esa dictadura económica. Porque esta moneda digital supone un control total. Van a saber con quién has ido, si has estado en Empel, si has pagado con tarjeta la cerveza que te has bebido, a quién acompañabas, qué vuelo de Ryanair has cogido, dónde has estado, todos tus movimientos, cosa que ya saben en Silicon Valley las grandes high-tech. Pero ahora será el Estado y la banca internacional. Y este dinero digital tiene un punto fundamental. Tendrá fecha de caducidad. O sea, no podréis ahorrar.
Tú ahora puedes ir acumulando, ¿no? Si gano 50, pongo 20 debajo de la caja de los zapatos, 50, pongo 20, y al final de año tienes un dinerito allí, ¿no? No podrás ahorrar, porque la idea es que este dinero caduque. Tú cobrarás 1.000 o 2.000 euros y los tienes que gastar hasta fin de año. No los puedes ahorrar. Y si a fin de año no los has utilizado, ese dinero desaparece. Eso es el fin de la libertad, porque si no tenemos libertad de opinión y no tenemos libertad de nuestro bolsillo, no hay libertad ninguna. Libertad personal y libertad económica, decían los liberales. Y esto ya es un hecho. El CBDC es un hecho que va a ser implementado hacia finales de año y luego lentamente lo van a distribuir convenciendo a las masas, ¿verdad? ¿Es eso todo? No, sabéis, porque lo habréis leído en los medios de comunicación, que de los 198 países que constituyen este planeta, unos 194 han firmado, van a firmar en mayo precisamente, seguramente van a firmar todos, el Tratado de Pandemias con la Organización Mundial de la Salud. Algo inaudito. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Tedros, un señor etíope que había estado en una organización terrorista, al que nadie ha elegido, al que nadie ha votado, y una organización, la OMS, que en un 80% está financiada por entidades privadas, por la gran industria farmacéutica, por Bill Gates, por millonarios. Entonces, a este señor, que es un don nadie a fin de cuentas, él hace lo que le mandan, ¿verdad? Todos los estados europeos y planetarios le entregan la capacidad de decisión de decir cuándo hay una enfermedad o una pandemia, qué medicina hay que utilizar para combatirla, si la vacunación va a ser obligatoria o no, y como ya tendrás identificación, carnet digital, y tu cobro económico será también en dinero digital, vacunarte será la única posibilidad de obtener ese dinero digital. Es una dictadura, claramente. Pero lo venden, lógicamente, como una medida para implementar que no cada país haga lo que quiere. Es que aquí algún país ha comprado las vacunas de este ha comprado las vacunas rusas, el otro las chinas, hay alguno que no ha querido vacunar a la población, hay 3 jefes de gobierno africanos que no han querido vacunarse ni ellos ni a su población. Este panorama que estamos dibujando es una dictadura planetaria, es así, es sencillo. Los que habéis estudiado el comunismo soviético sabéis que con los tanques, con la KGB, con los campos de concentración, con el terror, mantuvieron durante varias décadas a la población de Europa Oriental bajo la bota. Pero ha sido mucho más eficaz este sistema occidental, que convence a las personas mediante la publicidad, la propaganda y la educación masiva de que voluntariamente se ponga la soga al cuello. ¿Y cuál es el paso siguiente planificado y confesado por ellos? Es necesario un big reset, un gran reseteo. Bueno, es cuando el ordenador se os bloquea, que no funciona, que al final apretas y lo apagas, lo reseteas todo, lo vacías. ¿Por qué? Supongo que lo sabéis, si no lo sabéis os conviene saberlo. España debe 1 billón de euros, tiene una deuda pública de 1 billón de euros. 1 billón de euros es todo lo que produce España en un año. Perdón, esto es lo que debe España a Alemania, al igual que Italia. Deben 1 billón de euros a Alemania, pero España en realidad tiene casi 2 billones de deuda pública. España no puede pagar esta deuda, ya prácticamente apenas puede pagar los intereses de la deuda. Este dinero que viene prestado de alguien, dice yo te lo presto, pero tú aquí me pagas los intereses. Esto es una esclavitud. Tienen interés en que nos endeudemos, porque no tienen tanto interés en que tú pagues la deuda o en hacerse más ricos de los que ya son con los intereses de tu deuda. Lo que quieren es que tú obedezcas, porque como sabéis, el que tiene deuda se debe a su deudor, y si el deudor dice a la izquierda, vas a la izquierda, y si dice a la derecha, vas a la derecha. Ha sido muy gráfico ver cómo Meloni, la primera ministra italiana de juventud del partido fascista italiano o postfascista, había prometido a la población italiana: yo pararé la invasión étnica africana que llega a Italia y que nos está produciendo tantos problemas. No hizo nada porque no podía. Al final dijo que lo iba a hacer. Aterrizó la señora von der Leyen en Roma. Digo, tenéis 1 billón de deuda con Alemania. Y además, esto que quieres hacer no se puede hacer. Es decir, si un país europeo pretende cerrar las fronteras
a la sustitución étnica, viene quien manda y dice: usted tiene deudas, usted esto no lo puede hacer. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Es una situación seria, muy seria. Y ahora además han pensado, hábilmente, claro, han dicho: hombre, es que si la gente puede comer cada día y tiene sus tomates, sus huevos, sus gallinas, sus cerdos, pues es autárquico, es independiente. Bueno, nos cargamos la agricultura. Y en eso está. La agricultura de Francia, de Alemania, de España, de Italia, de Holanda, está siendo acogotada para que no pueda producir con una normativa verde europea que les impide producir con precios competitivos, el precio del gasoil, los impuestos, y simultáneamente otra vez los estados europeos, empezando por España, permiten que los tomates, las judías verdes, las fresas contaminadas de Marruecos atraviesen tranquilamente el estrecho y sean vendidos en España por criminales, debo decirlo, supermercados, gente sin escrúpulos, que ha dicho: vamos a ver, los marroquíes cobran unos 200 euros al mes y en España por menos de 2.000 no te sale un empleado en Mercadona. Pues compro aquí el aceite de oliva marroquí, lo envaso en Jaén y lo vendo por aquí. Eso es un crimen. Primero porque es indecente y segundo porque arruina la ganadería y la agricultura española. A nivel humano y capitalista es lógico. Esto es barato, esto es caro, compro lo barato. Pero esto va a hundir la agricultura y la ganadería española. De todas. Hay manifestaciones y tractoradas, como veis. Veremos cómo acaba, aflojarán un poquito. Pero en mi opinión la agricultura desaparecerá. Porque continentes industriales, los grandes exportadores en el planeta son China y Europa, los grandes continentes exportadores, y la agricultura es un problema. Todos son subvenciones y exigencias y tal, que se hundan y compramos todo eso a otro sitio. Bien, eso es posible en el mercado global, pero nos deja en calzoncillos ante cualquier crisis, una guerra, una necesidad. Van tan lejos que uno de estos del Foro Económico Mundial, no sé si ha sido el mismo Schwab, sí, creo que ha sido el Schwab, que ha dicho que habría que prohibir el cultivo de huertos familiares. Imagínate. Yo estaba pensando en mi casa, en vez de tener flores, voy a poner unos tomates. El verano pasado los puse y me salió alguno. Unos tomates, unos pimientos, una gallina. Y pase lo que pase, y aquí tengo pimientos y tengo huevos y tengo un poco una cabra para que me dé leche. Quieren prohibirlo, diciendo: no, es que esto contamina, y el CO2 y los pedos de las vacas, horroroso. Esta es la situación en la que nos encontramos. Y esto no es una conspiranoia, no es una idea, es una realidad que se está implementando lentamente, que ellos han declarado ya como real. Y este gran reseteo ha de tener lugar porque igual que España e Italia tienen una deuda con Alemania de 1 billón, a su vez Alemania tiene una deuda de 2 billones, Estados Unidos tiene una deuda de 37 billones. ¿Con quién? ¿Quién lo sabe? 37 billones. ¿Quién es el acreedor aquí de todos estos países que están todos endeudados? ¿Quién? Ese gran reseteo es necesario porque el sistema económico ha llegado a su fin. Ya no es posible cubrir esa deuda tremenda impagada imprimiendo billetes, en este caso digitales, o pidiendo a la FED, a la Reserva Federal Norteamericana, dinero. El gobierno americano, como sabéis, pide dinero a la Reserva Federal, entidad en manos de 12 banqueros, de 12 grandes familias judías, que ofrece al gobierno norteamericano: te imprimo lo que tú quieras a intereses. Motivo por el que en su día, en 1913, crearon la Reserva Federal, para tener todos los gobiernos del mundo en sus manos. Todos los bancos centrales están en sus manos también, excepto un par de países. Pero hasta ahora Estados Unidos vivía, porque todas sus guerras, sus portaaviones, sus aviones, las bombas que envía Israel, las centenares de bases que tiene distribuidas por todo el planeta, los pagaba porque el resto de países soportaban esa deuda. Pensar que los primeros interesados en que el dólar no se hunda son los chinos y los japoneses, pues son los que tienen más cantidad de bonos del tesoro norteamericano.
Ellos han comprado bonos del Tesoro americano, con lo cual Estados Unidos continúa funcionando y lo soportan porque los japoneses y chinos en su momento tenían mucho dinero, entonces compran bonos del Tesoro, que parece una cosa sólida. Entonces China es la primera no interesada en una guerra, lógicamente, pero esa bola de nieve va a explotar. Podrían no explotar si ellos quisieran, ellos quieren que explote. ¿Por qué? Porque solo con la explosión de esa bola de nieve puede imponerse el Gran Reset. ¿Y de qué se trata el Gran Reset? Un buen día, en un par de años, 3 máximo, cualquier día de estos, empezarán a quebrar bancos pequeños. Sabéis que los bancos pequeños no tienen dinero, su dinero no lo tienen allí, tienen unos ordenadores con muchos números, y si vais todos a la vez a la oficina de aquí al lado de la Caixa a pedir dinero, digo, no, usted avíseme antes, venga la semana que viene y vamos a ver si podemos. Y luego esos pequeños bancos son absorbidos por los grandes bancos. Esto ya sucedió en 1929, los grandes bancos absorbieron a los pequeños y se consolidó la deuda. ¿Qué ocurrió con la gente que tenía hipotecas? Se arruinaron, que es lo que nos va a pasar a nosotros. Yo tengo una hipoteca que hasta los 85 años no habré pagado. Entonces, si el día del crash de esta bola de nieve tú aún tienes la hipoteca por pagar, te van a decir no la paga, su banco ha quebrado. Bueno, concretamente yo ya he pasado de la Caixa Laietana a 2 o 3 bancos, ya está en la Caixa, o sea, ya 3 bancos han desaparecido y ahora está en la Caixa esa hipoteca. Yo fui a un banco y ahora estoy en un tercer banco. Pues nos quedamos su casa. Y esto va a pasar con todo el mundo que no tenga asegurado que paga al contado lo que le queda de hipoteca por pagar, o que vende la casa antes del gran crash. Pero lo que quieren efectivamente es un crash bancario y financiero que permita decir, señores, esto es un desastre, vamos a poner orden. Moneda digital, CBDC, todo el mundo con dinero digital, se han acabado las monedas tender, los billetes, y ahora ya somos más buenos, más guapos, vamos a hacer las cosas bien hechas, cada uno cobrará lo que necesite, pero acuérdense de no plantar tomates en casa. Implantaremos un carnet de puntos, como en China. Sabéis que Schwab ha dicho que China, el Partido Comunista Chino, es un modelo ejemplar a seguir por el resto de países. Increíble. Increíble. Solo se entiende si uno sabe que ya en el siglo pasado a Mao Zedong le ayudaron, le financiaron y le promovieron que una vez se haya implementado la moneda digital, la identificación digital, y se haya acabado con la agricultura, seremos esclavos bien vestidos. Una distopía planetaria brutal, en la que además estos mismos lo que quieren es pervertir a tus hijos, pervertir a los niños. Lo estáis viendo a diario, ya no se esconden. Sodoma y Gomorra, yo no lo he visto, lo he leído en la Biblia, ¿no? Dios ya dio su opinión sobre Sodoma y Gomorra organizándoles un caluroso fin de fiesta. Pero lo de hoy es peor. Decía nuestro Señor, ay de aquel que pervierta uno de estos pequeñuelos, más le valdría atarse una piedra de un molino en el cuello y tirarse al mar. Ay de aquel, a mí me dan pena, porque acaban todos con Pedro Botero. Pero hoy en día se está pervirtiendo a los niños en los colegios, con los libros. Sin permiso de los padres, se lleva a drag queen, a personas que están psicológicamente mal, personas enfermas psíquicamente, cosa que habré de censurar porque esto no lo puedes decir. Si dices que un drag queen es una persona enferma psicológicamente, sin duda es delito de odio. A educar a tus niños sin permiso de los padres, excepto algún padre que se ha dado cuenta a tiempo y ha retirado a los niños del colegio. Pero esto se está implementando a nivel planetario y especialmente en Occidente. ¿Qué interés puede haber en que niños de 3 a 6 años se masturben? En Alemania han puesto tiendas de campaña allí en el colegio y entonces encierran a un niño pequeño con una drag queen y le enseñan a masturbarse. Es perverso, puramente. Es perverso. Estos niños lógicamente van a crecer mal psicológicamente, difícilmente van a crear una familia, que es precisamente lo que se quiere, y van a crear más carne de cañón para Sodoma y Gomorra, que es a lo que vamos, ¿verdad? Es un cuadro dramático, pero es realista, y sería absurdo no querer verlo, querer negarlo. Hay personas que dicen, no, la gente no lo va a permitir.
En Francia, esta semana, 700 diputados, un país católico, han obligado a que el derecho al aborto esté ligado a la Constitución. 70 se han negado. 700 a favor de poner el aborto como obligatorio en la Constitución. Si no fuera porque hemos visto fotografías de Macron con todos sus ministros, claramente, y que pónganse todos haciendo el símbolo masónico, evidente para la foto, hemos vencido, estamos en el poder. Solo así puede entenderse que estos diputados del Parlamento francés voten una ley criminal, además que no era necesaria, porque ya estaba legalizado en el Código Penal, ¿verdad? Esta es la situación en la que nos encontramos y podríamos seguir con un montón de males. La deconstrucción, una palabrita que inventó Derrida. Derrida es otro key. Derrida inventó la deconstrucción y su idea era que la tradición clásica occidental se basaba, que era una tradición teológica y jerárquica. Y decía, pero ya está esbozado el plan para su deconstrucción. La palabra deconstrucción no es más que destrucción, pero más amable. Si dijeran hay que destruir la cultura blanca occidental o la cultura cristiana occidental, pues deconstruir es poco a poco. Si tú le das un pepinazo a un edificio como hacen los israelíes en Palestina, queda feo. Pero si vas desmontando ladrillo a ladrillo la Sagrada Familia poco a poco, diciendo que tiene aluminosis, pues la gente lo va a ir aceptando. Y ese es el plan, la deconstrucción de la cultura occidental. De ahí que no quieren, bueno, aquí en España lo habéis vivido, se han retirado todos los crucifijos de los espacios públicos. Era un país católico, aunque ya sea solamente de nombre y sean pocos los practicantes, es oficialmente un país católico, de mayoría católica. Todas las cruces han sido retiradas de los espacios públicos y los que habéis ido al colegio, los que sois maduritos como yo, habéis vivido con el aula, con el crucifijo y el cuadro del rey, y antes había uno de José Antonio de Franco, pero bueno, el crucifijo estaba, ha sido retirado, porque eso es propagar una religión y atenta con la libertad religiosa de nosotros. Por cierto que no hay problema en ofrecer a las comunidades y las minorías musulmanas en España clases de religión musulmana, y en Alemania están implementando clases de religión musulmana a los niños alemanes para que se integren con sus vecinitos musulmanes. Lo que es evidente es que la guerra es solo contra nosotros. No tienen un problema de sustitución racial en China, no tienen un problema de sustitución étnica en Japón, no tienen un problema de desaparición demográfica en África. La guerra ha sido declarada contra Europa y contra los eurodescendientes allí donde se encuentren. Diréis, bueno, pues no sé, ahora cuando salga busco una soga y me cuelgo de un árbol, porque la cosa que pintas. Pero es evidente que esa no es la solución. Hemos hablado de los seguidores de Cristo, que tuvieron la moral de excavar. Habréis visitado en Roma las catacumbas bajo tierra, yo no sé cómo lo hicieron, con cucharas o con tazas de barro y sacando tierra durante años para crear aquellos túneles inmensos, ¿verdad? Una ciudad subterránea, ¿no? Pero no se rindieron, y gracias a ellos tenemos hoy el gran edificio de la cristiandad que ha durado 2000 años, magnífico edificio de la cristiandad, que lamentablemente ahora está cayendo en la mediocridad imperante desde el Concilio Vaticano II prácticamente, ¿verdad? Esa no es la solución. La solución, como he dicho al principio de la conferencia, es encontrarnos, contarnos, formarnos y disfrutar con todo aquello que la naturaleza, Dios y la creación nos dio. Porque al final no venceremos nosotros, vencerá el que nos ha creado. Y el creador no nos ha creado para ser derrotados, para desaparecer, para extinguirnos, para morir en la nada. Sería el nihilismo de Dios, ¿verdad? Así pues, es necesario formarse, leer, tener una cultura con la que puedas debatir. Y a nivel humano y personal, hablábamos al empezar, es muy importante el contacto personal. Esta pequeña catacumba en la que hoy nos encontramos es mucho más importante que los 100 mensajes de WhatsApp que enviáis cada semana. Porque Internet es muy interesante para informarse, pero no para comunicarse. Para comunicarse has de ver el aura de las personas, los rostros,
sus acciones, su forma de ser, un abrazo, estrechar la mano, verse, entablar amistad. Por internet y por WhatsApp es todo muy frío, acabamos todos enviándonos el mismo mensaje que nos han enviado 100 y los enviamos a otros 100. No digo que sea malo, porque las redes sociales nos han permitido precisamente empezar a fundamentar la resistencia. Una cosa es la oposición y nosotros somos la resistencia. Somos la resistencia contra el sistema. Y por eso el sistema nos persigue. Y hemos de estar dispuestos a pagar el precio que el sistema exija. Pero rendirse no es una opción. El enemigo, que es muy listo, quiere pueblos desmoralizados. Porque un pueblo desmoralizado y pesimista no sirve para nada. No combate, no lucha, no vence. Y citando a nuestro autor, decía Guillermo el Taciturno, que no es necesario creer en la victoria para luchar. Hay que luchar porque hay que luchar, porque para eso estamos. Me enviaban esta semana de Alemania un póster con una veintena de chicas rubias, de ojos azules alemanas, totalmente destrozadas a golpes de violadores que han intentado aprovecharse de ellas. Y esta chica alemana me decía, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Todas las chicas violadas, golpeadas, moradas, algunas destrozadas la cara para siempre, solo porque no se dejaron violar. Por estos seres de paz que nos envía el señor Sánchez a Canarias. En Canarias, si tenéis contacto con Canarias, la gente está desesperada. No saben qué hacer, la policía no tiene medios, el gobierno no lo soluciona. Hay islas como la de Lanzarote, que la población autóctona canaria ya es minoritaria. Y vuelvo a repetir, he conocido muchos africanos, muchos musulmanes y marroquíes, buenas personas y trabajadores, pero nos viene también la delincuencia y, a fin de cuentas, como he dicho al principio, son jóvenes llenos de hormonas, llenos de edad militar y vienen solos, sin la esposa, sin la novia, sin familia, y después de 3, 4, 5, 6 años, ¿qué van a hacer aquí? El instinto primario acaba con la paz social que teníamos y la seguridad de nuestras chicas que podían pasear por las calles sabiendo que había una policía que imponía la ley y el orden, que había unos juzgados que imponían la ley, que había un gobierno que nos protegía a nosotros. Pero nuestro gobierno ya no nos protege a nosotros. Ahora los gobiernos combaten contra su propia población, porque lo que quieren es acabar con la población autóctona y sustituirla por ese melting pot, esa sociedad multicultural que sirve solamente al gran capital financiero internacional. Curiosamente, la izquierda progresista y la derecha capitalista son ahora una sola cosa. La izquierda y la derecha, decía Fusaro con razón, ya no existen. Están los progres burgueses de izquierda que implementan la ideología destructiva que al capitalismo financiero internacional le interesa para disolver los pueblos, y luego el gran capital financiero internacional que quiere el libro de contabilidad y aumentar beneficios. Es una misma cosa. Y en esa unidad, en la dirección única con los que deciden, qui, es lo que nos imposibilita luchar abiertamente. Por eso estamos en esta catacumba y por eso tenemos que llevar a cabo estas conferencias con cierta discreción, con cierta delicadeza y con cámaras que podemos censurar en su momento, porque, como ha advertido nuestro abogado, en 2 meses penden sobre nosotros 12 años de prisión. Esperemos que no sea así, pero la cosa pinta complicada, y solamente por haber hecho preguntas sobre cuestiones históricas, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones ideológicas y morales. Los propagadores de las tragedias y los desastres no nos interesan. Que soy católico, a veces me canso de escuchar a gente del mundo tradicional católico, no, es que la gran tribulación está al llegar. Digo, oiga, la gran tribulación sin duda va a llegar algún día, pero déjele a Dios que decida. Decía Jesucristo que solo el Padre sabe el día y la fecha, ¿no? Pues ellos sabrán, nosotros estamos aquí para algo. El diablo tiene a los malos que luchan y le colaboran en este mundo, y Dios tiene a los que intentamos ser un poco menos malos y le ayudamos a él, ¿verdad? Pero no, es que la Virgen en Medjugorje ha dicho que va a haber un gran castigo. Puede ser, me estoy dispuesto a creérmelo, pero ¿qué podemos hacer? Ora et labora, rezar para que ese castigo no llegue, y si ha de llegar, a aceptarlo como sea.
pero no podemos estar machacando a la población con la gran tribulación y el castigo, porque ya tenemos bastante con los planes de Key que pretenden esclavizarnos a nivel planetario. Así que hemos de luchar con alegría, con optimismo y con pasión, convencidos que tenemos razón y que al final venceremos porque Dios está con nosotros. God me does.